Abril de 1945. Alemania agonizaba, aunque pocos se atrevían a decirlo en voz alta. En los valles del Ruhr, el aire olía a tierra húmeda y pólvora. El sonido de la retirada resonaba como un latido que se desvanecía. Los campos, antes dorados de trigo, ahora guardaban los huesos de tanques, caballos y sueños. Lo que quedaba del Reich ya no eran soldados, sino niños, delgados, temblorosos, con rostros demasiado jóvenes para los fusiles que cargaban. Su comandante, un hombre de apenas 30 años, miró la fila de muchachos y se preguntó cómo recordaría la historia esta grotesca parada. La mayoría tenía 15 años, algunos, menos. Vestían uniformes desparejados, zapatos escolares bajo abrigos militares, brazaletes cosidos por madres temblorosas, cascos demasiado grandes para sus cabezas. Eran los últimos creyentes de un dios moribundo, moldeados por el credo de las juventudes hitlerianas que prometía inmortalidad a través de la obediencia. Durante años les enseñaron que el Führer era Alemania misma, que rendirse era traición, que la misericordia era debilidad y que morir por la patria era el honor supremo. Ahora, con los obuses americanos acercándose, esas lecciones eran lo único que les quedaba. En el pequeño pueblo de Dülmen, las campanas de la iglesia llevaban meses en silencio, agrietadas por la artillería. El humo salía de chimeneas donde antes se horneaba pan. Los niños acamparon en el patio de la escuela donde solían recitar tablas de multiplicar. La pizarra aún mostraba palabras medio borradas de la última lección de aritmética, un rastro inquietante de infancia bruscamente reemplazado por la guerra. Sus fusiles descansaban contra pupitres marcados con iniciales. El polvo de tiza se mezclaba con aceite de armas. Emil Weber, de 15 años, pequeño para su edad pero feroz en sus ojos azules, se sentó junto a una ventana rota limpiando su arma. Soñaba con ser piloto, con tocar las nubes que su padre describió antes de morir sobre Stalingrado. Ahora el único cielo que vería era a través del humo. El oficial les había dicho que los americanos eran animales, que violaban y mataban sin piedad, que una bala era más amable que la captura. Emil lo creía. Creía todo porque creer significaba que la muerte de su padre tenía sentido, que el dolor del hambre, el miedo y la soledad formaban parte de una causa sagrada. Afuera, el crujido de botas sobre la escarcha hizo que los niños se pusieran en posición. Su comandante, el Oberleutnant Krueger, recorrió las filas con el rostro demacrado pero los ojos aún brillantes de luz fanática. «Sois el futuro de Alemania», declaró. «Los americanos son débiles. Dudarán. Vosotros no». Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío, frases memorizadas de un imperio que se derrumbaba. A sus espaldas, un niño susurró a otro si era cierto que los americanos tenían máquinas voladoras que lanzaban comida en vez de bombas. El otro se encogió de hombros. Los rumores habían reemplazado a las noticias. La fe había reemplazado al sentido. Al caer la tarde, se reunieron en el sótano de la escuela, aferrando tazas de lata con sopa aguada. Alguien empezó a tararear una canción. Unter den Linden se desvaneció a mitad, tragada por el rumor lejano de la artillería. El mejor amigo de Emil, Otto, de 14 años, miró la linterna parpadeante. «¿Crees que nos dispararán si nos capturan?», preguntó. Emil dudó. «Harán algo peor», dijo en voz baja. No era convicción. Era miedo disfrazado de valor. Arriba, el viento sacudía las ventanas rotas como un fantasma exigiendo ser oído. El pueblo se había convertido en un esqueleto de sí mismo, paredes picadas por metralla, jardines convertidos en barro. Aún así, las banderas nazis ondeaban en los tejados, empapadas por la lluvia, desafiantes contra la razón. Les decían que la salvación vendría de los Alpes, que armas secretas, Wunderwaffen, barrerían a los aliados. Algunos creían que Hitler tenía un ejército de fantasmas bajo Berlín. Era más fácil que enfrentar la verdad, no venía ayuda. La mañana del 10 de abril, un explorador entró jadeando, americanos a 2 kilómetros. El pánico y el propósito golpearon el campamento como un rayo. Los niños corrieron a sus posiciones, detrás de sacos de arena, en portales, en la torre de la iglesia. La mano de Emil temblaba al cargar su fusil. Krueger gritaba órdenes, su voz resonando en calles vacías. «Recordad lo que os enseñaron. El Führer os observa». Era menos una orden que una plegaria.
Desde el este apareció el primer tanque Sherman americano, su casco oliva brillando bajo el sol pálido. La estrella blanca pintada en el lateral parecía casi amable comparada con la cruz negra de los cascos alemanes. Los niños dispararon a ciegas, las balas rebotaban en la armadura. Los americanos dudaron, sin saber si enfrentaban francotiradores o civiles. A través de binoculares, un sargento estadounidense murmuró: «Jesús, son niños». La radio crepitó: «Mantened el fuego si es posible». Pero la guerra rara vez obedece a la misericordia. Los morteros aullaron sobre sus cabezas. Los niños se agacharon, ensordecidos por explosiones que destrozaron el patio. Emil sintió la onda expansiva levantarlo del suelo, oídos zumbando, polvo llenándole los pulmones. Al abrir los ojos, Otto yacía inmóvil a su lado, la gorra volada. El fusil se deslizó de las manos de Emil. Por primera vez se preguntó qué pensaría su madre si lo viera así, rostro manchado de sangre y hollín, defendiendo un sueño ya muerto. Krueger gritó desde la torre, agitando su pistola: «Mantened la posición. Sois alemanes». Pero su voz solo encontró silencio. Los más pequeños lloraban, demasiado aturdidos para recargar. Uno gateó hacia la carretera, manos alzadas, susurrando que quería irse a casa. Un disparo. La bala del comandante le dio entre los omóplatos. Los demás se congelaron, aterrorizados no del enemigo, sino de los suyos. Cuando cesó el bombardeo, el humo se enroscó como fantasmas saliendo de la tierra. Las tropas americanas avanzaron con cautela, fusiles listos. Encontraron el patio lleno de cascos, fusiles rotos y niños temblorosos que ya no sabían si huir o rezar. Krueger había desaparecido, huido o muerto, nadie lo sabía. Emil se sentó junto al cuerpo de Otto, ojos vacíos. La propaganda prometía gloria. Lo que vio fue absurdo. Un soldado americano, joven, con manchas de barro, tan cansado como los niños que enfrentaba, dio un paso adelante, arma baja. Llamó en alemán roto, pidiendo rendición. Nadie respondió. No les quedaba idioma para la confianza. El soldado suspiró, murmuró algo a su compañero y señaló al médico detrás. Un hombre con cruz roja en el casco y bondad en los ojos. El médico se arrodilló junto al niño más cercano, ofreciendo agua, voz baja y calmada. Emil observaba desde las sombras, congelado entre odio y anhelo. Algo en el tono de ese desconocido, firme, humano, sin miedo, le resultaba desconocido, casi prohibido. Durante años el mundo se dividió en monstruos y héroes, sangre buena y mala. Y ahí estaba un enemigo tendiendo la mano, no con un arma, sino con misericordia. Al profundizar la tarde, el cielo se tiñó de rojo por incendios lejanos. Los niños fueron reunidos, registrados y desarmados. Emil se sentó solo, dedos aún aferrando la culata de su fusil como último resto de identidad. Al otro lado del patio, el médico hablaba suavemente con otro niño. Sin gritos, sin amenazas, solo cuidado. Emil no podía apartar la mirada. No lo sabía aún, pero esa noche empezaría a deshilachar todo lo que había creído. Las fuerzas americanas partirían al amanecer, dejando unos prisioneros heridos y un silencio lo bastante pesado para romper la mente más fuerte. Para Emil, la guerra no había terminado. Solo empezaba a terminar. Un latido, un gesto humano a la vez. La mañana tras el bombardeo, el aire aún temblaba con el recuerdo del trueno. El humo colgaba bajo sobre el valle del Ruhr, espeso como el duelo, velando los restos de graneros y escuelas. Tanques americanos rodaron por lo que quedaba de Dülmen con lentitud deliberada, orugas triturando adoquines resbaladizos por lluvia y ceniza. La guerra había entrado en su último acto patético, pero nadie sabía cómo detener la función. Los alemanes estaban acorralados, hambrientos y jóvenes más allá de toda medida. Demasiado jóvenes para haber conocido la paz, demasiado viejos para creer en cuentos. En las ruinas de la escuela, Emil se sentó encorvado junto a una pared agrietada, fusil sobre las rodillas. Sus manos aún temblaban por la explosión que mató a Otto, aunque fingía no notarlo. A su alrededor, los otros niños guardaban silencio, ojos hundidos. Les prometieron gloria y encontraron solo barro. Cada sonido, motor de tanque, tabla crujiente, pájaro lejano, parecía una acusación.
El pueblo olía a papel quemado y piedra mojada, aroma de finales. Entre la niebla matutina oyeron de nuevo el gruñido rítmico de blindados acercándose. Una columna americana avanzaba desde el este, siluetas borrosas en la bruma. Krueger había desaparecido en la noche como un fantasma que ya no creía en sus órdenes. Los niños estaban solos, abandonados con su adoctrinamiento y miedo. Unos susurraron sobre huir al bosque. Emil no dijo nada. Huir del enemigo era lo mismo que huir de la sombra de su padre. Y aún no sabía cómo hacer ninguna de las dos cosas. Cuando el primer tanque apareció al borde del pueblo, cañón barriendo la calle, el pánico recorrió a los niños como viento en cañas secas. Uno disparó sin órdenes, un tiro salvaje, desafiante, que rebotó inofensivo en el acero. Los americanos se detuvieron. Una voz gritó por altavoz en alemán con acento. «Bajad las armas. No os haremos daño». La palabra sonaba a mentira. Les habían dicho que rendirse significaba tortura, que la misericordia era un truco extranjero. Se dispersaron, disparando desde ventanas, detrás de escombros, desde la torre sin campana. Los americanos respondieron, medidos y despiadados. Balas desgarraron paredes de madera donde aún quedaban problemas de aritmética en tiza. Emil se agachó cuando yeso explotó sobre su cabeza. Oyó a un niño llorar, sonido más desgarrador que los disparos. La tienda médica americana ya se llenaba de bajas. Esta vez no soldados, sino niños. El teniente Brooks, al mando del pelotón, bajó los binoculares y murmuró: «Esto es una locura. Son solo niños». Su sargento gruñó: «Sí, pero niños con Mauser». Al mediodía, la batalla se redujo a gestos desesperados. Unos niños intentaron flanquear los tanques con granadas demasiado pesadas para sus muñecas. Otros se quedaron en las sombras, disparando hasta que sus fusiles se atascaron. Emil gateó entre escombros hacia los escalones de la iglesia, rodillas sangrando por metralla. Quería ser valiente, el soldado de los carteles. Pero cada destello de cañón le paralizaba el corazón. Ya no era valor lo que lo hacía luchar. Era confusión. Los americanos avanzaban con cautela, uniformes manchados de barro, cascos abollados por semanas de combate continuo. Habían enfrentado a la Wehrmacht, las SS, la Luftwaffe, pero nada los inquietaba como esto. El sargento Hayes, médico de la 95ª División de Infantería, seguía a la primera línea escaneando movimiento. Tenía 30 años y la paciencia gastada de quien había visto demasiado. Vio una figura corriendo entre ruinas, pequeña, aterrorizada, con un fusil casi tan largo como su cuerpo. Se le revolvió el estómago. «Jesucristo», murmuró. «Envían bebés a luchar contra nosotros». Desde el segundo piso de la escuela, un disparo. Un operador de radio americano cayó junto a Hayes, aferrando su hombro. El médico se lanzó a cubierto, casco raspando ladrillo. Alzó la cabeza con cautela y vio al tirador, un niño de no más de 16 años, temblando tras la ventana rota. Hayes levantó la mano, señalando no disparar. Los demás dudaron. En esa pausa, el niño volvió a disparar, fallando por mucho. Otro soldado maldijo, apretó el gatillo y el niño cayó hacia atrás, fuera de vista. El silencio que siguió fue insoportable. Hayes avanzó pese a las protestas. «Entro», dijo, agitando la cruz roja en su casco. Dentro, el aire era pesado de polvo y miedo. Pupitres volcados, libros de texto abiertos como heridas. Encontró al niño desplomado cerca de la escalera, sangre acumulándose bajo su hombro. Aún aferraba el fusil, dedos rígidos por pánico y rigor. Hayes se arrodilló, soltó el agarre y susurró: «Tranquilo, pequeño. Respira». Pero el niño no entendía inglés. Sus labios se movieron en oraciones alemanas rotas. «Führer, Verzeih. Hayes alzó la vista y vio otra figura en el rincón, Emil, agachado tras un pupitre, fusil alzado, ojos desorbitados. El médico no se movió. Se miraron. Un hombre que había visto demasiadas guerras, un niño que solo había visto esta. El tiempo se estiró. Afuera, los disparos continuaban, indiferentes. Hayes bajó la voz. «No tienes que hacer esto». Emil dudó, luego gritó en alemán:
Nos mataréis de todos modos. El médico negó lentamente con la cabeza, tomó su cantimplora y la rodó hacia él. Agua. Dijo simplemente. La garganta de Emil ardía de sed, pero el orgullo quemaba más. Mantuvo el fusil apuntado, aunque los brazos le temblaban. Cuando Hayes se acercó, se sobresaltó y apretó el gatillo por accidente. La bala desgarró una pata del pupitre, rebotó y rozó la mejilla de Emil. El shock los congeló a ambos. Hayes no se movió. Ni siquiera parpadeó. En cambio, gateó más cerca, centímetro a centímetro deliberado, hasta estar junto al niño. Luego, sin una palabra, presionó un vendaje contra el corte de Emil. Afuera, el tiroteo se desvaneció en ecos lejanos. Los oficiales americanos pedían alto el fuego. La resistencia se había derrumbado. Dentro de la ruina, el médico se sentó con el niño, que ya no sabía si era prisionero o paciente. Hayes habló suavemente, casi como un padre regañando con ternura. Solo eres un niño, ¿verdad? Emil no respondió, pero sus hombros empezaron a temblar. Cuando Hayes se acercó, el niño se encogió, luego lentamente se dejó apoyar en su brazo. Al atardecer, los americanos aseguraron el pueblo. Los prisioneros fueron reunidos en la plaza, una docena de niños temblorosos en uniformes raídos, rostros pálidos a la luz del fuego. Emil estaba entre ellos, aturdido, mejilla vendada. Hayes observaba desde lejos, casco en mano. Aún sentía el peso del hombro del niño contra él, su fragilidad. La guerra los había convertido en enemigos, pero la verdad era más simple y cruel, ambos eran solo supervivientes de mentiras distintas. Cuando cayó la noche, el valle quedó en silencio por primera vez en meses. Las estrellas aparecieron débilmente sobre el humo, como si dudaran de ser bienvenidas. Emil se sentó en un rincón de la plaza, mirando el horizonte por donde habían llegado los americanos. Quería odiarlos, pero solo podía pensar en el calor del toque de ese desconocido. La voz firme que no gritó ni juzgó. Algo viejo y quebradizo empezó a resquebrajarse dentro de él. No rendición, aún no, pero la primera grieta en la pared que lo impedía ser humano. Miró a Hayes una última vez antes de que los soldados los llevaran. El médico captó su mirada, dio un pequeño asentimiento y se volvió hacia su tienda. La guerra rugiría en otro lugar mañana, pero para estos supervivientes, la verdadera batalla, entre odio y memoria, acababa de empezar. La lluvia regresó 2 días después, lavando hollín de los tejados y dejando el valle con olor a óxido y humo. La guerra se había movido al este, pero su eco permanecía en cada pared rota, cada escalera hueca. Los niños capturados fueron conducidos a un cercado improvisado junto a la plaza, alambrada de graneros, vigilada por hombres demasiado cansados para regodearse. Se sentaron en el barro, uniformes tiesos de suciedad, ojos buscando órdenes que nunca llegarían. Emil se sentó entre ellos en silencio, mejilla aún vendada donde la bala lo rozó. No había hablado desde aquel día en la escuela. Los americanos no sabían qué hacer con ellos. No eran soldados, no realmente. Algunos ni siquiera ataban bien sus botas. Cuando llegaron las raciones, la mayoría solo miró la comida, temiendo un truco. La propaganda les dijo que los aliados envenenarían a los prisioneros. Hizo falta que un cocinero, un soldado mayor de Ohio, probara su propio guiso para que se atrevieran a comer. El sonido de cucharas raspando latas rompió el silencio por primera vez en días. El sargento Hayes había sido asignado al puesto médico al norte del pueblo, pero algo en él se negaba a irse. Le dijo a su comandante que necesitaba revisar a los Minens, aunque la verdad era más difícil de nombrar. No podía quitarse de la cabeza la imagen de ese niño tembloroso tras el pupitre, fusil sacudiéndose en sus manos. La guerra le enseñó que no se puede salvar a todos. Y aún así, aquí estaba, obsesionado por el que tal vez aún podía alcanzar. Encontró a Emil junto a la alambrada, sentado con rodillas al pecho, mirando la nada. Los otros se apiñaban cerca, susurrando en ráfagas nerviosas de alemán. Hayes se acercó despacio, manos visibles, voz firme. ¿Me recuerdas, pequeño? Emil no respondió. Solo miró el suelo, mandíbula tensa, como si el silencio fuera su última arma. El médico se agachó a su lado, lo bastante cerca para sentir el frío que desprendía su piel.
Vuelves a sangrar, dijo suavemente, señalando el corte reabierto bajo el vendaje. Emil murmuró apenas audible. No me toques. Pero Hayes no se apartó. En cambio, desenrolló la tela vieja, revelando la línea delgada de costra. Te quedará cicatriz, dijo, intentando humor. A las chicas les gustan las cicatrices. Emil frunció el ceño, sin entender la broma, pero algo en el tono del médico lo hizo dudar. Las manos del hombre eran firmes, demasiado gentiles para pertenecer a un enemigo. Por primera vez, Emil lo miró a los ojos. Lo que vio no era lástima. Era reconocimiento. A su alrededor, la lluvia golpeaba suavemente cascos metálicos y charcos ondulaban bajo luz gris. Hayes sacó un trozo pequeño de chocolate de su bolsillo, una barra de ración envuelta en papel plateado, y se lo ofreció. Para ti, dijo simplemente. Emil negó con la cabeza. No quiero comida americana. Hayes se encogió de hombros. Bien, más para mí. Lo partió a la mitad de todos modos, dejó un trozo junto al niño y se apoyó en los talones. Tras un minuto, la mano de Emil se arrastró hacia adelante. El chocolate se derritió en su lengua, extraño y dulce, el primer sabor de algo no contaminado por órdenes. Un grito vino del otro lado del patio. Otro grupo de cautivos era conducido. 5 niños, no mayores de 14, temblando bajo mantas mojadas. Uno aferraba un fusil de madera, aún creyendo que significaba algo. Los guardias los guiaron con suavidad, ofreciendo agua. Pero un niño rubio y de ojos grandes se coló por una brecha en la alambrada y corrió hacia los árboles. Un americano alzó su fusil. Hayes gritó. ¡No disparen! El disparo resonó de todos modos, retumbando en el patio. El niño tropezó y cayó de bruces en el barro. Todo se detuvo. Los guardias se congelaron. Los otros niños empezaron a gemir, un sonido agudo de miedo e incredulidad. Hayes corrió, chapoteando charcos, gritando por un médico antes de darse cuenta de que él era el médico. Rodó al niño. La bala solo lo había rozado en el hombro, pero la sangre se extendía rápido por la tela empapada. Los labios del niño temblaron mientras intentaba hablar. Hayes se quitó la chaqueta de campaña y la presionó contra la herida. Tranquilo, susurró. Hoy no te mueres. Emil estaba junto a la alambrada, aferrando el alambre hasta que le cortó las palmas. Oía al niño sollozar. Veía a Hayes arrodillado en el barro, brazos alrededor de él. Algo se retorció dentro de él, una emoción sin nombre. Toda su vida le dijeron que el enemigo era inhumano. Y ahí estaba ese mismo enemigo sosteniendo a un niño lloroso como su madre lo sostenía tras pesadillas. La contradicción partió su certeza en dos. Cuando Hayes alzó al niño, llevándolo de vuelta a la tienda, Emil lo siguió sin pensar. Cruzó la puerta abierta, ignorando a los guardias sorprendidos. Dentro olía a yodo y lana húmeda. El niño herido temblaba en una camilla, susurrando disculpas por huir. Hayes lo cubrió con una manta y murmuró. Estás a salvo ahora, ¿vale? Se volvió entonces, notando a Emil justo dentro de la solapa, empapado y temblando. Puedes entrar, dijo Hayes con suavidad. Nadie te disparará. Emil dudó, luego dio un paso lento. ¿Por qué? Preguntó en inglés vacilante. ¿Por qué nos ayudan? Hayes lo miró, rostro surcado de cansancio. Porque alguien tiene que detener la hemorragia, dijo. Y no importa de qué uniforme venga. El niño frunció el ceño, como intentando resolver un acertijo. Hayes señaló un taburete. Siéntate. Emil obedeció. No sabía por qué. Pasaron minutos en silencio. La lluvia golpeaba la lona, constante e implacable. El médico revisó el vendaje de nuevo, luego, sin pensar, apoyó una mano en el hombro de Emil. Fue un gesto pequeño, instintivo, pero rompió algo frágil e invisible. Emil se quedó helado. Durante meses, cada toque significó orden o castigo. Nadie lo había abrazado desde su madre antes de la guerra. Su respiración se entrecortó. Sus ojos se llenaron antes de poder detenerlo. Hayes no habló. Simplemente lo atrajo más cerca, rodeando su delgado cuerpo con un brazo. No era gesto de soldado ni de médico.
Era humano, y estaba prohibido. Las lágrimas de Emil llegaron en silencio, su cuerpo temblando de incredulidad. El abrazo duró segundos, pero sintió como un mundo entero colapsando. Cuando se apartó, parecía más pequeño, de algún modo más ligero. Mi amigo murió, susurró. Hayes asintió. Sí, dijo suavemente. Muchos buenos lo hicieron. Afuera, las nubes empezaron a romperse. Rayos de sol se filtraron, titubeantes, brillando en charcos y cascos. Los niños junto a la alambrada observaron mientras Hayes llevaba a Emil de vuelta al cercado. Nadie habló. Los guardias no interfirieron. Algo tácito pasó por el campamento, una conciencia de que lo que acababa de ocurrir importaba más que órdenes o banderas. Esa noche, mientras caía la oscuridad sobre el valle, Emil se quedó despierto mientras los otros dormían. El envoltorio de chocolate estaba doblado en su mano, pequeña reliquia plateada de un momento que no podía explicar. Pensó en Otto, en Krueger, en todas las palabras que llenaron su cabeza desde la infancia. Deber, pureza, victoria. Ninguna parecía real ya. Lo que sentía real era el calor de ese abrazo, su imposible ternura. Cuando llegó la mañana, los americanos se prepararon para avanzar al norte. Hayes guardó su equipo, sin saber que detrás de él, uno de los niños susurraba a los otros en alemán. Los americanos no nos lastimaron. Nos ayudaron. Era Emil quien hablaba. Al mediodía, una docena de fusiles cayeron al suelo y 30 niños salieron de la alambrada con manos alzadas. No se rendían por miedo. Se rendían porque un hombre les recordó lo que significaba ser niños otra vez. Hayes se volvió al sonido de los fusiles cayendo, incredulidad cruzando su rostro. Emil lo miró a través de la lluvia y dio un leve asentimiento, casi una sonrisa. Por primera vez en su vida, no seguía órdenes. Tomaba una decisión. La guerra no había terminado, pero para estos niños terminó en esa tienda. Silenciosamente, con un abrazo que nadie registraría en los libros de historia. A mediados de mayo, el valle del Ruhr ya no resonaba con disparos. El aire olía a madera húmeda y alivio, y el sonido que reemplazó a las explosiones fue el golpeteo de cucharones de sopa y la risa de hombres que no reían en años. Los niños de las juventudes hitlerianas guardaban un nuevo tipo de silencio, no el terror paralizado de la batalla, sino el aturdimiento quedo de la supervivencia. Tras la alambrada de un campamento improvisado cerca de Remagen, observaban a sus captores moverse con extraña suavidad, como si incluso los vencedores temieran romper la frágil paz que se había posado sobre la tierra. Emil estaba al borde de la alambrada, vendaje más limpio, postura más de niño que de soldado. A su alrededor, los otros también cambiaban. Uno empezó a tallar un caballo de madera con restos. Otro pasaba horas trazando mapas en la tierra. Los uniformes que antes los enorgullecían ahora colgaban flojos y sin forma. Un sargento de la 9º Ejército de Estados Unidos pasó gritando en alemán tosco. No sois prisioneros, chicos. Solo invitados hasta que arreglemos el mundo. La frase hizo sonreír a algunos, inseguros de si era verdad. Cada mañana empezaba igual. Pan y café para los americanos, sopa para los cautivos, y luego la extraña visión de guardias ayudando a los niños a lavarse y vendarse heridas mutuamente. Había llegado la Cruz Roja. Mujeres de rostros amables que trataban a los niños como hijos perdidos hace tiempo. Una de ellas, enfermera de Wisconsin llamada Ellen, deslizaba galletas extra a los más pequeños. Los niños no sabían qué pensar de ella. El Reich les dijo que la bondad enemiga era mentira, truco para ablandar su voluntad. Pero el hambre persuade. Emil aprendió unas palabras de inglés, thank you. What? Sí. Las practicaba en voz baja por la noche, susurrando a la lona de la tienda como oraciones. Hayes visitaba a menudo, aún con equipo médico, uniforme oscurecido por lluvia constante. Los otros soldados lo llamaban Doc, aunque decía no ser médico de verdad, solo bueno parando hemorragias. Revisaba a Emil cada tarde, a veces con suministros médicos, a veces solo con conversación. Pronto irás a casa, le dijo Hayes un día, arrodillado junto a la camilla. Te limpiaremos. Tal vez una comida de verdad. Emil miró sus manos. ¿Casa? Murmuró. No hay casa. Afuera, los americanos reparaban la carretera,
llenando cráteres con grava, intentando hacer algo útil de la ruina. Los niños miraban confundidos. Esperaban castigo o burla. En cambio, veían hombres silbando mientras trabajaban. Un soldado entregó una pala a un niño alemán y señaló para que ayudara. Se convirtió en pequeño milagro. En una hora, cautivos y captores estaban codo con codo, remendando lo que la guerra rompió. Sin discursos, sin perdón, solo trabajo, la forma más simple de reconciliación. Al caer la tarde, Hayes reunió a los niños junto a una hoguera. Sacó una armónica y tocó una melodía lenta y melancólica. Mi padre tocaba esto, dijo casi para sí. Decía que sonaba a lluvia cuando estaba feliz. Emil escuchó embelesado. La melodía le recordaba a su madre tarareando junto a la estufa antes de que el mundo enloqueciera. Se encontró tarareando apenas, pero lo suficiente para que Hayes lo notara. ¿Ves? Sonrió Hayes. Tienes música dentro después de todo. Emil se sonrojó, avergonzado. Cantábamos marchas, dijo. No esto. Hayes se encogió de hombros. Tal vez sea hora de canciones nuevas. Los días se convirtieron en semanas. Los americanos empezaron a desmantelar la alambrada del campamento, convirtiéndola en cercas para ganado. A los niños ya no se les vigilaba tanto como se les guiaba. Les dieron papel y lápices, les dijeron que escribieran cartas a sus familias si quedaban. Muchos no. Emil escribió de todos modos, aunque no tenía dirección. Dibujó en su lugar, bocetos toscos de árboles, ríos, rostros que medio recordaba. Una tarde dibujó a Hayes, sentado con piernas cruzadas, casco a su lado. Cuando el médico lo vio, rió suavemente. Me hiciste parecer más joven, dijo. Emil se encogió de hombros. Parecías cansado. No todos los niños se adaptaron fácil. Una noche, un guardia atrapó a un quinceañero intentando escapar. No huía a casa. Buscaba la última unidad alemana rumoreada en las colinas. Hayes ayudó a calmarlo. ¿Crees que te querrán de vuelta? Preguntó con suavidad. ¿Crees que siquiera recuerdan tu nombre? El niño lloró entonces hasta la orilla del río. Fue la primera vez que alguno lloró sin vergüenza. A principios de junio llegaron órdenes de traslado. Los niños serían llevados a un campamento de rehabilitación más al sur, dirigido por profesores aliados y alemanes juntos. Los americanos pasaron su última noche con ellos alrededor de una hoguera hecha de culatas de fusil rotas y pupitres destrozados rescatados de las ruinas. Alguien asó patatas. Otro pasó un cigarrillo. Hayes le dio a Emil un papel doblado. Guarda esto, dijo. Cuando olvides quién eres, léelo. Emil lo abrió. Una frase escrita en letra firme y cuidadosa. Fuiste niño antes de que te llamaran soldado. A la mañana siguiente, camiones se alinearon bajo el alba pálida. Los niños subieron, rostros más limpios, ojos menos asustados. Mientras rodaban fuera del valle, Hayes estaba junto a la carretera, saludando una vez. Emil presionó su mano contra el lateral del camión, saludo silencioso. La figura del médico se hizo pequeña hasta desaparecer entre las colinas. Por primera vez desde que empezó la guerra, Emil sintió el dolor de algo parecido a la paz. Incierto, frágil, pero real. Semanas después, en el campamento sureño cerca de Heidelberg, los niños recibieron camas adecuadas y profesores. Aprendieron frases en inglés, aritmética simple y a cuidar jardines. Algunos aún se sobresaltaban con ruidos fuertes, pero la risa volvió a ser común. Cuando oficiales de la Cruz Roja vinieron de inspección, uno preguntó a un grupo qué querían ser tras la guerra. No soldados, dijo uno rápido. Emil sonrió. Hijos, añadió en voz baja, y el oficial no lo corrigió. A finales de verano, Hayes recibió una carta en un hospital de campaña en Baviera. La caligrafía era irregular, pero decidida. Estoy a salvo ahora. Dibujo todos los días. Cuando crezca, quiero ayudar a gente herida como tú lo hiciste. Gracias por no verme como enemigo. No había firma, solo un dibujo de un niño sosteniendo una armónica bajo cielo despejado. Hayes dobló la carta con cuidado y la guardó en su diario. La guerra había terminado. Pero sus fantasmas permanecían.
no en campos de batalla, sino en los espacios silenciosos donde enemigos aprendieron a mirarse y ver reflejo en lugar de oposición. Años después, supervivientes contarían historias de escapes milagrosos, medallas y rendiciones. Pocos mencionarían a los niños de Dulmen que bajaron sus armas porque un hombre ofreció calor en vez de órdenes. Pero en algún lugar de la Alemania de posguerra, un joven llevaba una armónica en el bolsillo y un recuerdo en el corazón, prueba de que la compasión podía reescribir lo que la propaganda grabó en piedra. Y aunque la historia los llamaría la generación perdida, para un puñado de ellos, la guerra no terminó en rendición, sino en redescubrimiento, no como soldados, sino como hijos una vez más.